Te damos la bienvenida a Universa, tu lugar en el infinito. Hoy estamos con la plana docente casi completa, ¿sí? Faltan algunos docentes para este tema que nos convoca, ¿sí? Ahora los voy presentando a cada uno y vamos a ver la mirada, ¿sí? Tanto internacional como interdisciplinaria. Por acá tenemos de Costa Rica, de Panamá, de Argentina, me encuentro en Brasil, así que bueno, el mundo sin fronteras nos convoca a hablar aquí sobre la ansiedad. Así que de a poco vamos a ir conversando, cada uno desde su mirada y desde su disciplina, desde lo que se desempeña, ¿sí? ¿Cómo trabajan? ¿Qué mirada tienen en relación a la ansiedad? Así que voy a ir pensando con Laura, la voy a presentar. Sí, la voy a presentar a Laura. Ella es de Panamá, es psicóloga, ¿sí? Es psicóloga de salud, es psicóloga transpersonal, también es psicóloga, ¿sí? O psicoastrología, que es lo que nosotros brindamos desde Universa, de su mano. Y también lo que nos trae siempre es una carta natal terapéutica. Y sin más preámbulo, bienvenida Laura, y bueno, te doy para que puedas iniciar sobre este tema en relación a la ansiedad. ¿Qué nos podés comentar? Bueno, la ansiedad es una respuesta, si vamos a hablar psicológicamente hablando, es una respuesta emocional a estímulos que tienen que ver con situaciones a futuro. Para decirlo más claro, estamos hablando de una de las cuatro sombras. El miedo es una, la depresión es otra, la agresividad es otra, entonces la ansiedad vendría siendo la cuarta. ¿Ok? Por ejemplo, si hablamos de depresión, estamos situados en el pasado. Tenemos mucho pasado. Si hablamos de estrés, que también genera otro tipo de sombras, estamos parados en el presente, pero de una forma inadecuada. Y si hablamos de ansiedad, estamos parados en el futuro. O sea, es como crisis con respecto a qué va a pasar, qué va a ocurrir. Por ejemplo, la pandemia. ¿Por qué la pandemia trajo mucha ansiedad? Porque la gente quedó con incertidumbre. Entonces, ante la respuesta, ante la amenaza de la incertidumbre, la respuesta es la ansiedad. Sí, así que bueno, por ahí para explicar un poco cómo se puede ver de qué se trata, para darle una definición. Ahora, con respecto a su manejo, ¿quiénes son ansiosos? Todos somos ansiosos, porque todos en algún momento tenemos crisis con respecto al futuro. Wow, ¿qué hago? ¿Qué haré? ¿Qué va a pasar? Y ahora, bueno, todos tenemos esa crisis. Sin embargo, hay unos que tienen más de una sombra que de otra. Por ejemplo, las personas que tienen predominancia de aire generalmente están en el futuro. Están buscando ese destino, que tienen exceso de Y aire. acá te comparate, porque vos me hablas de aire como si estuviésemos Estamos hablando de, cuando hablas de aire, ¿en relación a qué? Porque tengo exceso de oxígeno, ¿tengo exceso de oxígeno o qué tengo? No, cuando hablo de aire me refiero al elemento, al arquetipo, de acuerdo a signos, de acuerdo a influencia astrológica. Perfecto. Ok, por ejemplo, aire, pues podemos estar hablando de energía de Libra, de Acuario, de Géminis, y así. Bueno, ahora estamos hablando de la ansiedad, porque en otros signos, y no quiere decir, por ejemplo, yo soy Escorpio, y tengo mucha agua, o sea que debería estar más en el pasado, pero también tengo mis signos de aire trabajando en mí, o sea, porque nosotros tenemos los 12 signos, tenemos los 4 elementos, solamente que unos se manifiestan con más potencia que otros. Entonces hay personas que van a manifestar más ansiedad porque están más parados en el futuro, hay otras personas que van a manifestar más depresión porque están parados en el pasado, y hay personas que por tener el presente desajustado, entonces están siempre en constante estrés. ¿Cuál sería, por ejemplo, la respuesta terapéutica? Me lo decís
después, me lo decís en un Ok, ratito. Lo ok, decís en bueno. un ratito. Ya ¿Cuál entonces sería mi la tercer- respuesta terapéutica? Desde la sí, psicoastrología lo vamos a saber después, ¿sí? Bien, listo. genial, genial, Lau. Ahora vuelvo contigo. Bueno, ahora le voy a presentar a Natalia, ¿sí? Natalia, ella está en Argentina, es psicóloga social, es coach, es máster Reiki, es astróloga, también hizo astrogenealogía, y bueno, sobre todo es consteladora familiar cuántica que brinda la formación aquí en Universa. Así que bueno, hola Nati, bienvenida. Hola, Gerard, muchas gracias. Bueno, siguiendo un poquitito con lo que Lau dice, la mirada desde las constelaciones hablan un poco de esto, ¿no? De cuando nosotros no estamos centrados, ella hablaba de un desajuste, ¿sí? En el yo, cuando nosotros no estamos centrados, no estamos en nuestro propio eje, seguramente estamos mirando, ¿sí? Para las constelaciones igual. Ya perdí a Nati, ahora va a volver. Sí, se le pasó lo mismo. Se Sí, De sí, congeló. sentir que en algún lugar yo... ahí volviste, Nati. Ah, bueno, no sé Justo dónde se me quedé cortó, entonces. decía así, que el tema de que qué está mirando, ¿no? ¿Qué está mirando, no sé, el consultante, por ejemplo? Continúa porque justo se había cortado, por favor. Bien, un consultante estaría mirando, ¿sí? A algún antepasado que no ha contado con los recursos para enfrentar su propio futuro. Entonces, en un momento de su propia vida, se encuentra con esta energía, ¿sí? Y genera en sí mismo esa sensación de no contar con los recursos. No es porque no los cuente, sino porque trae sobre sí esta sensación que viene a través de un ancestro. Esta sería un poco la mirada desde las constelaciones, Wow, así que, donde ¿cuánto influye el influye? pasado y el presente. Incluye el pasado y el presente y cómo nuestros ancestros, ¿sí? A veces es una persona ansiosa y ni siquiera es algo puntual de esta vida, ¿no? Sino que, o sea, se manifiesta en esta vida, sin embargo viene por un ancestro que quizás ya no esté en este plano, sin embargo su información está atravesando este consultante y provoca esa ansiedad. Qué importante, ¿no? Qué importante. Exactamente, que se siente sin los recursos de poder afrontar aquello que quiere, donde se proyecta en el futuro. Muchas gracias. Ahora voy a pasar con Marco. Marco está en Costa Rica, ¿sí? Ahí se los voy a presentar. Tiene años de experiencia como facilitador. Él es instructor internacional de la técnica Theta Healing, ¿sí? También es instructor internacional en todo lo que es la filosofía de Louis Hay y hace talleres, trabaja también con grupos. Y ahí cuando hablaba Natalia sentía, porque también sé que él hizo constelaciones, así que coincidía totalmente con lo que traía Natalia en relación a esto de los recursos que no está sintiendo, que tiene el consultante para enfrentar este futuro, vamos a decirlo así, aunque capaz que lo dije de una manera que no era tan así. Bien, hola Marco, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias de verdad por el espacio, por la oportunidad, por estar en esta familia hermosa y maravillosa, en una energía, wow, magnífica que se siente y se proyecta. Gracias por la bendición de ser el único hombre en este momento. Es una bendición porque estoy rodeado de mujeres maravillosas, así que gracias por su energía. Y pues sí, hablando un poquito de la ansiedad, sí, es interesante pues lo que decía Laura, de que también son estímulos tanto externos como internos. Lamentablemente, digo lamentablemente, porque nosotros como seres humanos reaccionamos mucho al interno, aunque parezca mentira, toda nuestra mente de pensamientos, creencias, pasamos constantemente rumiando, no podemos tener la mente en blanco y tenemos más de 65,000 pensamientos ahí dándole, 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 y muchas veces hasta nos adelantamos o nos hacemos historias de situaciones que ni siquiera van a suceder o están sucediendo. Y entonces a veces uno queda tal vez en una discusión y, uy, ¿por qué no le dije esto? Le hubiera dicho el otro y me lleva siempre a ese ¿por qué no? O a veces también son personas que les gusta
de una forma, su modo de actuar es desde el control, y cuando pierden el control entra la incertidumbre, que es lo que pasó en la pandemia también. Obviamente estamos claros que nadie controla nada, pero bueno, es un tema que el control, al no tenerlo, me genera esa ansiedad de qué va a pasar, qué va a suceder mañana, qué va a suceder con esto, qué va a suceder con el otro. Entonces, en realidad es un tema yo siempre lo he dicho, creo que empezar por nosotros desde nuestros pensamientos, estar claros en qué me encuentro, cómo me levanto pensando, en qué me encuentro pensando. A veces me tacho un pensamiento que me lleva allá. Hay gente que, por ejemplo, está hablando de su quincena, de sus pagos, y que se le va a alcanzar, que si no, y no ha llegado la quincena para hacer el pago, ni le ha llegado el cobro. Entonces está pensando, me va a alcanzar el dinero, no me va a alcanzar, esta quincena estoy más corto. Y a veces, o el típico caso, que a veces nos llama el jefe, necesito que vayas a la oficina, y ya uno está, me va a despedir, me va a regañar, y se adelanta uno tanto, y el cuerpo reacciona también, porque el cuerpo es un gran catalizador de nuestras emociones, sensaciones. Entonces, desde ahí, y aportando un poco lo que la gran maestra habla también de las constelaciones, efectivamente, muchas veces tenemos lealtades inconscientes a nuestro sistema, y entonces tengo esa ansiedad de un ancestro, algo, y quiero conectar desde ahí, ¿verdad? También, entonces, es un tema que podría abordarse de diferentes posturas, y todas maravillosas porque todas apoyan y aportan, ¿verdad? A esta gran enfermedad invisible que desde la pandemia ya no se ha vuelto tan invisible, más bien se ha visibilizado más, yo creo. Claro que sí. Esto que traías del control, Marco, y bueno, y Laura que hablaba de incertidumbre, o sea, la ansiedad en relación a, bueno, no sé qué va a pasar en este futuro, este exceso de futuro, estamos ahí, ¿no? Como diciendo, bueno, ¿qué va a pasar en un futuro? Y no podemos conectarnos, no podemos estar en nosotros mismos, en el aquí y el ahora. Y es eso, es querer controlar. No pasa más que por querer controlar el futuro, y cuanto más incertidumbre, cuanto más, por eso ahí se puso de manifiesto. Es el que tenía fue como el caldo de cultivo para que realmente la persona que tenía este perfil, ¿no? De decir, bueno, de que la ansiedad se manifestara en su vida, bueno, por ejemplo, la pandemia fue un factor fundamental, porque obviamente no teníamos control absoluto del futuro, no lo tenemos nunca, pero ahí es como que tuvimos una imagen, ¿no? De decir, bueno, ¿y ahora qué es lo que se viene? Como que fue realmente mucha incertidumbre. Así que bueno, gracias. Bueno, cuando me pongo a charlar con cada uno, no vamos a ir bien. Ahora le voy a presentar a Lourdes. Lourdes es argentina, ¿sí? Le decimos la reina de los cristales, cariñosamente desde la familia de Universo. A ella le encantan los cristales. Tiene cantidad de formaciones en péndulo. Voy a nombrar algunas nada más, ¿sí? Registros akáshicos, bueno, su Tamiana, que es maravillosa, también hace cirugía astral, pero hoy seguramente nos habla más desde Tamiana, sí, es facilitador y terapeuta. Así que bueno, hola Lourdes, bienvenida. Hola Gerald, gracias por este espacio, y la verdad que nada, quería decir mientras me iba escuchando a todos, me resonó todo lo que fueron diciendo, me sentí identificada con cada uno de ustedes cuando iban contando. Lo reconozco, soy una persona muy ansiosa cuando fue lo de la pandemia. Para mí fue un nivel de ansiedad, pero creo que peor que nunca. Y bueno, ahí empecé a trabajar con Tamiana. Empecé, que es porque conocí los cristales, los pleyadianos y la energía, y realmente empecé a conectar con eso, y mi nivel de ansiedad, que estaba, creo que hasta acá, no saben lo que era como un manojo, empezó a bajar un montón. Y empecé a trabajar con gente, y la verdad que lo que se escucha es muchísimo, la ansiedad que van pasando, las angustias. Es como que hoy las personas se ven bastante abatidas. De hecho, me ha pasado que les digo, bueno, vamos a hacer una sesión, yo te llamo cuando termino, a los 15 minutos que empezamos, me dicen, ya terminé, porque es como que quieren vivir rápido, es que como esa desesperación de yo no sé si mañana me vuelven a encerrar. Siento como mucho eso en los otros. Me ha pasado. Ahora es como que empecé a soltar y a fluir. Es lo que digo siempre, el universo es perfecto y va a ser todo perfecto. Yo creo que ya tenemos que empezar a permitirnos sentir, fluir, y si bien podemos tener un proceso de ansiedad, hay un montón de terapias
como constelaciones, como psicoastrología, como lo que estás hablando vos, Marcos, que es como que nos pueden ir bajando ese nivel. Damiana, yo las personas ansiosas, cuando me hacen una devolución, a veces me pasa que los llamo 200 veces después de que termine la sesión y están completamente dormidos, personas que no podían descansar ni un segundo. Y otras veces me contestan siempre lo mismo, estoy como en una nube, estoy relajado, realmente no tengo ese pensamiento perturbador y constante porque es inevitable a veces que nos pase. Es como bien dijeron, vos decís, bueno, voy a pensar en blanco, no hay forma, te aparecen todos los colores, el arco iris, las 2 esferas de luz, es como que decís, por favor, basta. Y también a lo que consigues eso, es ponerte un freno, enfocar y alinearte, así que yo por eso estoy tan agradecida cuando me apareció esta herramienta, porque imagínense, una persona ansiosa como yo, es como que necesitaba bajar un poco, porque llegás a pensar, bueno, nada, me va a terminar volviendo loco. Estoy loca igual, pero de otro lugar. Así que bueno, nada, básicamente eso. Me encantó escucharlos a todos y a cada uno, me pareció fascinante la mirada de todos, y resoné con todos así que quiero aprender de todo, como siempre. Yo no puedo quedar con una sola cosa. Gracias, Lu. Bien. Y ahora, Lau, te voy a dar otra vez la palabra para que nos cuentes, ¿sí? Bien, terapéuticamente, habíamos quedado ahí y vamos a retomar. Estás muteada, ¿sí? Estás con el micrófono apagado, te aviso por las dudas. Bien, ok. Entonces, ¿cuál sería la respuesta terapéutica a la ansiedad? Como le digo a los que me consultan y vienen a una terapia, a veces sienten que van a desaparecer su sombra, llámese ansiedad, depresión, miedos, estrés, o asuntos que tienen que ver con el ego, y piensan que va a desaparecer en las 10 sesiones. Y ya después de las 10 sesiones, ya estoy curado. No. Yo les digo a ellos cuando vienen, a mí no me gusta quedarme mucho tiempo con un paciente. Perdón, paciente no, consultante. Nunca me gusta quedarme mucho tiempo. Pero sí les digo que esto es un trabajo de por vida. Esto es un trabajo del diario. O sea, liberarse de las trampas o de las sombras que nos perturban es algo con lo que vamos a lidiar el resto de nuestras vidas. Es un trabajo de conciencia. Entonces, cuando vienen a una terapia, comenzamos a entrar en ese trabajo de conciencia inicial para que la persona continúe trabajando en todas sus esferas, en todo su estilo de vida, haciendo cambios diarios. Con respecto entonces a la ansiedad, hay que reconocer por qué eres ansioso, qué es lo que te provoca la ansiedad, para entonces comenzar a tratar. Tal vez no vas a desaparecer nuevamente un escenario donde te llegó una carta para decir que si no pagas estos 2 meses te tienes que ir de la casa. Pero sí puedes trabajar cómo vas a abordar eso para no enfermarte físicamente ni psicológicamente. Y cuando uno está sanado en ese sentido, como que todo comienza a fluir. Como que ya las cosas que te bloquean, ya empiezas a tener unos escenarios más llevaderos. Y eso es porque la persona está trabajando en su conciencia. Ya lo que antes te desajustaba, te desequilibraba, ya no te desequilibra porque estás haciendo un trabajo diario. Pero todo comienza con entender cómo está mi constitución, cómo está mi configuración psicológica, cuáles son mis respuestas, qué es lo que me duele, que me causa esto, quiénes son mis espejos. Porque las personas que me rodean, con las personas que yo convivo, son mis espejos, que me dicen lo que hay dentro. El error del ser humano más grande es creer que el cambio tiene que darse afuera. Y la desilusión más grande es saber que las cosas de afuera no van a cambiar. Cuando se arregle la pandemia viene otra cosa. Y bueno, supuestamente aquí dicen que ya no hay pandemia, pero ahora están diciendo que hay un nuevo virus y así estamos. El mundo está en constante caos. Pero si en el interior no hay caos, el caos de afuera ya no se ve como caos. ¿Me doy a entender? Entonces, cuando vienes a terapia,
o vienes a un programa de desarrollo personal holístico, te vienen a decir, ¿sabes qué? Te voy a dar herramientas, pero no puedes parar. El crecimiento es de por vida. Hasta que la evolución, o sea, nunca terminamos de evolucionar porque cuando ya pasamos un nivel, nos damos cuenta que hay otro nivel que pasar. Y así, esto es como personas que te acompañan en ese crecimiento que no va a terminar. Y siempre vas a estar lidiando con la ansiedad, pero te vas a parar y vas a sentir y vas a saber que hace años actuabas de esta forma, desequilibrada, y hoy actúas con mayor sabiduría. Y mañana va a ser mejor. Porque todo el tiempo están ocurriendo situaciones. Ustedes que son mis compañeros de equipo, saben que hace días estuve en el hospital con mi niño y yo me daba cuenta de que no soy la misma de hace 10 años. Hace 10 años hubiera llorado, me hubiera vuelto loca. Yo soy una persona muy explosiva, tengo luna en Leo, soy ascendente Libra y soy sol en Escorpio. Imagínense esa bomba. Entonces, como estaba yo en un hospital donde no recibí lo que quería, mi naturaleza hubiese sido explotar. Y a pesar de que me di cuenta que todavía tengo situaciones que arreglar, porque eso es de por vida, también me daba cuenta de que no soy la misma de hace años atrás. Me he trabajado a mí misma, he hecho un trabajo interior, he usado las herramientas que ustedes ofrecen, a las que yo misma he tenido acceso a estudiar en el acompañamiento a otros, y eso me ha ayudado mucho en mi ansiedad, como decía Lourdes. Y no es que no ha desaparecido ese patrón natural, pero ya no me enferma, ya no me roba la paz. Y aún todavía queda mucho por hacer. Entonces, todas estas cosas, todas estas herramientas, constelaciones, los cristales, todo esto que ofrecemos, wow, es una maravilla, porque es un trabajo completo. Es como le decía yo a los estudiantes, yo me fui por el lado holístico porque la psicología tradicional se me quedaba corta, porque hay cosas muy personales que yo he logrado entender en la meditación. Tal vez no me han funcionado con mi esfuerzo. Hay que esforzarse por ser mejores. No, porque hay cosas que se escapan de mi posibilidad. Entonces la meditación me ha dado esa chispa para hacer este trabajo interior. Pero el secreto es mirar hacia adentro y dejar de pensar que lo exterior va a componerse. Porque lo que realmente se tiene que arreglar es lo que hay en tu interior. Así que bueno, sin más, le doy la palabra a quien continúa. Bueno, me hiciste acordar a que le paso la pelota, viste que hay un juego, así que vamos le doy la palabra. Bien, sí, qué interesante, Laura, y porque el contexto fue para todos el mismo, ¿sí? En el sentido, si hablamos de lo que se llamó pandemia, que ahí yo tengo también mi propia mirada en relación a esto, que no le llamo pandemia, pero bueno, vamos a ponernos de acuerdo como para poder comunicarnos. Y ante la misma situación, obviamente somos todos seres humanos en el mismo planeta, y cada uno reaccionó ante el mismo estímulo de una manera diferente, ¿sí? Entonces no pasa por lo que sucede afuera, ¿sí? Sino cómo yo estoy, vamos a decir, interpretando, como para hablar en un lenguaje coloquial, lo que acontece, ¿sí? Y traías como recurso, como herramienta, una de las tantas, la meditación. También cuando te escuchaba hablar y en un momento respiraste, la respiración es básica, es algo tan, pero tan a la mano de cada uno de nosotros, y no nos enseñan a respirar. O sea, tendría que ser una materia del colegio, aprender a respirar, es salud. Y bueno, así que me callo un ratito. Sigamos con Marco. Marco, y quiero saber y que nos aportes en relación por favor, al Theta Healing. Sí, realmente, como decía la compañera, efectivamente muchas herramientas para uno poder llevar a cabo eso. Yo siempre le digo a mis estudiantes también, o a la gente que yo atiendo, y les pongo el ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, si voy en un coche, un vehículo, voy manejando y me poncho una llanta,
digamos acá en Costa Rica, no sé cómo lo dicen allá, pero digamos, hay que sacar la llave rana o la llave para cambiar la llanta, poner la llanta en repuesto e irse. Acá también hay una llave que es hidráulica, que es con menos presión, o sea, con dos y ya el carro se levanta, y hay una herramienta también que con lo mínimo se afloja el tornillo y se cambia la llanta. Entonces, a final de cuentas, es importante ver la herramienta que yo utilizo, porque el evento es el mismo. Es la herramienta que yo vaya a utilizar para hacerme salir más pronto de ese evento. Con temas de ansiedad, muchas veces la gente sintomatiza el cuerpo y siente que le falta el aire, que se ahoga, que se muere. Obviamente, bueno, creo que nadie se muere de ansiedad, pero el cuerpo, la mente le está engañando de que no puedo respirar, que necesito. Y muchas veces un ejercicio, aunque no todos se atreven a llevarlo por su misma situación, es permitir que el cuerpo reaccione. Ok, me estoy ahogando, ahóguese. No me voy a ahogar, no me voy a morir. Y llevar al máximo el nivel de esa ansiedad, porque cuando la mente llevó hasta el máximo esa situación, lo libera, lo suelta inmediatamente. Entonces, es un tema también, pues, como lo dije al principio, del pensamiento, cómo llevar el pensamiento ahí. Desde Theta Healing, pues Theta Healing es una herramienta maravillosa basada en el amor incondicional, no es religiosa, pero se trabaja desde el creador de todo lo que es, sea Dios, los ángeles, Buda, Alá, quien sea, ese poder superior. Y cuando conectamos con esa energía amorosa, de paz, de tranquilidad también, eso nos lleva a todas nuestras moléculas, nuestras células de nuestro cuerpo a vibrar en esa sintonía. Entonces, si yo estoy también conectando con mi ser, llevando toda esa energía a la luz, realmente mi cuerpo va a reaccionar en más armonía. Bien lo dijo la compañera también, creo que una herramienta súper poderosa, y lo he mencionado en muchas otras actividades mías, y que está a la mano y al alcance de todos, y parece mentira y nadie la utiliza, es el autodescubrimiento. Como lo decía la compañera, ¿qué me gusta? ¿Qué me asusta? ¿Qué no? ¿Qué es lo que yo realmente siento? ¿Con qué me conecta esa situación? Esta situación que estoy viviendo en este momento me está conectando con un evento de mi infancia, de mis padres, de mi niñez, de mi adolescencia. ¿Dónde me está llevando a mí este evento? Porque si no lo he trabajado, no lo he cenado, lo voy a tender a repetir cada cierto ciclo. Cada cierto le voy a estar dando y dando y dando. Cambiará la cara a la persona, el nombre, el rostro, la ubicación, el lugar, pero esa situación muchas veces va a estar ahí dándome vuelta, invitándome a yo sanarla. Y hasta que yo no haga ese proceso en mí, pues va a estar presente siempre en mi vida. Entonces, con la pregunta que me hacías de Theta Healing es una herramienta que me lleva también a trabajar mucho mi sistema de creencias, al tema de la ansiedad, realmente, ¿cuál es el evento semilla? Porque desde una bioscodificación, o cuando hablamos desde la salud, desde la energía, hay algo que está pasando en mi vida, algo que está sucediendo y que genera ese estímulo, como lo hablamos un principio, interno o externo. Pero como no tengo conocimiento, entonces no tengo esa herramienta. No sé meditar, no sé respirar, como lo decías, entonces de un momento a otro llego y me ahogo y me ahogo y me ahogo y ya yo mismo no sé para dónde coger. Pero si empiezo a utilizar todo a mi favor, ok, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Qué es lo que está generando la ansiedad? Ah, bueno, es que 2 meses tengo que pagar, me llegó la carta, me tengo que ir de la casa. Antes de buscar esa bolsa de papel, ok, un momentito, ¿qué puedo resolver ya? Tengo el dinero, puedo buscarlo, puedo hablar, puedo ir, tengo que irme, busco, soluciono, reacciono, acciono. Y es empezar a darle realmente esa energía también de solución a lo que creo yo que muchas veces o no sucede del todo, como lo hablé, o sí sucede, pero a veces no es, a veces decimos, era eso, realmente me puse así por eso. O eso que pasó me daba tanto miedo que si de un principio hubiera agarrado los toros del cuerno, como decimos acá, y le hubiera dado una solución, no hubiera estado con temas de temor, de incertidumbre, de ansiedad, porque realmente, hasta que lo resolví. Y aunque suene repetitivo, pero de verdad, todo está en nuestra mente. Un día leí una frase que decía que del 100% de todos los males que creemos que nos pasa, el 80% nos pasa en la mente. Entonces, la invitación de mi parte es ser conscientes, como lo dije, ¿qué me encuentro yo pensando? ¿Cómo me acuesto? ¿Cómo me levanto? ¿Cómo reacciono con el pensamiento? ¿Qué pensamientos son recurrentes? ¿Qué pensamientos son de poder? ¿Y qué pensamientos son los que más bien me aniquilan o me asustan, me dan incertidumbre, para cambiar esos pensamientos? Y como decía Guaidari, que en paz descanse, nada cambió, yo cambié y todo cambió. Entonces creo que desde ahí es empezar.
Y cómo todo esto, o sea, todo lo que pensábamos, ¿sí? Se va transformando en esta energía. Y esta emoción, ¿sí? Todas las emociones son energía, no dejan de ser una energía. Entonces, ¿qué hago con esa energía? ¿Sí? ¿Cómo la transmuto? ¿Cómo la transformo? Porque la energía apareció, ¿sí? Somos seres humanos, estamos transitando en este plano, y vamos a sentir miedo, vamos a sentir las emociones, las vamos a sentir, o sea, no hay manera de decir, bueno, yo como ser humano elijo en este plano no sentir el miedo, y bienvenido sea, porque nos salva. Entonces, después cuando, bueno, esa energía, ¿sí? se acumula y no se canaliza, y no la transformamos y no la transmutamos, ahí empieza también a ir un plano físico y nos trae consecuencias. Entonces, si vemos que cada emoción es energía también, y esta ansiedad, y bueno, ¿cómo voy a transformar, cómo voy a transmutar esta energía? Y ahí escuchaba también que nos traía Marco esto de que se repite, y ahí le quiero dar el pie a Natalia, desde las constelaciones también, cómo se trabaja. Bueno, a mí me resonó eso como para, por donde quieras, Natalia. Bien. Bueno, esto que vos decías, ¿no? No deja de ser una energía. A mí me gusta pensar que esa energía, ya sea el miedo, porque en realidad es un miedo al futuro, nosotros con el cuerpo tenemos como un regulador, ¿sí? Y poder registrar en el cuerpo, que justamente un episodio de ansiedad es registrar en el cuerpo todas las sensaciones juntas, desbordadas. Cómo ese registro nos lleva al autoconocimiento, ¿sí? A tener que empezar con respiraciones, como bien decías, Gerald, o como por ahí también decía Lau, al autoconocimiento, de saber de dónde viene, ¿sí? Y ahí es donde las constelaciones despliegan un poco la posibilidad de ver cuánto es propio, cuánto viene dado a través de nuestro árbol. Y otra parte de las constelaciones, que pertenece más a la parte estructural, ¿sí? Están las constelaciones familiares y hay otra que es más estructural y organizacional, hablan también de la posibilidad de ver con qué recursos internos, ya en el aquí, en el ahora, en el hoy, ¿sí? Con qué recursos internos y los recursos externos con los que cuento para poder transformar eso que me está generando todas esas sensaciones o esos desbordes en el cuerpo. Nada, me parece justamente que desde ahí las constelaciones aportan un montón en esto de los distintos campos, ¿no? Voy escuchando y me van apareciendo más pensamientos y conexiones. Sí, también Marco hablaba de sentir esa emoción, acá también, ¿no? Te escucho, la idea es habitar, ¿no? Habitar la emoción, o sea, todo el tiempo que tengamos que habitarla hasta llegar a ese punto máximo, como decía Marco, ¿no? Porque no nos va a pasar nada, o sea, la habito, la siento. Es una emoción que me está trayendo información. Pero generalmente queremos, como no me gusta y tiene mala fama, ¿sí? Tanto el miedo, ¿sí? Es una emoción que me está trayendo información, así que bienvenida, y cuánto camino nos ahorraríamos, ¿sí? en tiempo, también si nos damos ese tiempo y ese espacio como para conectarnos con lo que realmente estamos sintiendo. Así que bueno, nos invitamos a habitar la emoción. ¿Sí? Lourdes. A mí me dejaron sin palabras. ¿Qué quieren que les diga? Me quedé sin palabras. Pero sí, no, es real. Y igual lo que pasa que también es que uno no está acostumbrado a permitirse el sentir. Estamos como predeterminados porque no tenemos que tener miedo, no hay que tener miedo. No tenemos que andar angustiados por la vida porque eso no está bien. Entonces es como que ya tenemos todo eso y una vez que empezamos a soltar y a permitirnos ser vulnerables y tener miedo, y tener, no sé, ansiedad un día, porque capaz que empezamos a pensar como demasiado para adelante, empezamos a cambiar. Y es como dijo Marcos, cuando cambiamos nosotros, cambia todo el resto. Pero tenemos que empezar por nosotros, y para empezar por nosotros es doloroso, te pone en un lugar muy incómodo, porque te hace ver cosas que
que como dijo Nati, empezás a conectar con cosas que no son tuyas y para vos esto era mío y de nadie más, y me doy cuenta que después era, no sé, de mi mamá, o estoy escuchando a mi papá salir por mi boca, y es difícil, es muy difícil, y entender también que somos vibración y que somos energía, que no todos lo comprenden todavía. Yo me doy cuenta que a medida que va pasando el tiempo la gente va tomando más conciencia de eso. Pero cuando yo empecé a hacer sesiones, yo le decía, bueno, vos sos vibracional, sí, dale. Porque si no te contestan así, bueno, dale, yo te pongo los cristales, vos probá, después me contá qué pasó. Cuando empezamos a conectar con todo eso y darnos cuenta que es así, empieza la sanación. Igual es lo que digo yo siempre, es un trabajo de todos los días, ir pasando obstáculos todo el tiempo, porque hay veces que nos estás recontra para adelante y decís, bueno, está todo bien, y te surgió una situación que me ha pasado decir, ay, ¿cómo voy a hacer con esto? Yo no voy a poder hacer una mudanza, un ejemplo les tiro, ¿no? Yo no voy a poder hacer esta mudanza sola. Y después de golpe y porrazo me encontré levantando, yo mido 1,5 m, soy un minion, y me encontré levantando unas cajas así, y pasó, pero antes de eso estuve maquinando que yo no voy a poder, que no. Entonces es cuando empezamos a conectar con eso, darnos cuenta que no hay nada que no podamos, nada, absolutamente nada, que somos vibración, que somos energía, y que es un proceso que hay que pasarlo por el cuerpo, que hay que conectar con las emociones. Yo creo que empezamos a sanar de a poco. Y también permitirse, siempre digo lo mismo, hasta a veces damos 10 pasos para adelante y tiramos 5 para atrás, y está bien, y es permitirnos, no tener que todo el preestablecido así, y no puedo ir para atrás o tengo que ir siempre para adelante. No, hay que empezar a conectar con esa parte, y yo creo que ahí empieza la sanación. Y bueno, básicamente eso, y no digo más nada porque quedé como enloquecida pensando todo lo que dijeron. Y cuánta conexión entre todas las miradas, ¿no? Y esto que decía Laura, ¿no? Que es un proceso también desde el inicio, cuando inició, que bueno, lleva tiempo, es para toda la vida. Y desde mi mirada, creo que el contexto tiende siempre a no ayudar a que eso ocurra. Quiero decir que siempre hay como ruido, la tecnología, y el no estar con un otro, sobre todo no estar conectado. Cuando no nos podemos conectar con nosotros mismos, es muy difícil que nos podamos conectar con un otro, ¿sí? Entonces hay muchísimo ruido, que no creo que sea algo casual para mí. Es muchísimo ruido como para que esto, que es lo necesario para poder sanar, no ocurra. Entonces, la invitación, ¿no? La invitación es a decir, bueno, vamos, si todos van para allá, vamos para otro lado, ¿sí? Por ese camino no es la sanación, ¿sí? Y se recurre a lo fácil, ¿sí? A la pastillita milagrosa. Es mi mirada, es mi noción, no sé ustedes qué relación hacen también con esto, pero bueno. Lo digo así porque a veces me da mucha bronca también, ¿no? Como un sistema está llevando a todos hacia un lugar que no es por ahí, o sea, humildemente, ¿no? Humildemente decir, wow, ¿por qué? ¿Por qué desde ahí si por ahí no va? Uy, se nos cayó Lourdes. Bien. Laura, vamos haciendo una vueltita para cerrar. Ya nos vamos despidiendo. Para cerrar y conectar con lo que decía Lourdes, de que nos podemos permitir en el camino de crecimiento esas caídas, es que el camino de la evolución no es un camino lineal, es un camino en espiral. Es en espiral. Entonces a veces sentimos que estamos en el mismo lugar, pero realmente no estamos en el mismo lugar. Estamos viviendo el mismo escenario, pero con otro nivel de conciencia. Porque se van a repetir las cosas, pero ya tienes los ojos más abiertos, estás más despierto. Y así es el camino de la evolución. Te vas dando cuenta de cuánto has avanzado y cuánto queda por avanzar, y vas disfrutando el momento.
vas aprendiendo a disfrutar el momento independientemente del escenario que estás viviendo, aprendes como a tener esa relación. Y es porque estás haciendo una mirada desde el interior y ya dejas de vivir en el exterior. ¿Bien? Gracias, Laura. Sí, hace un ratito los escuchaba y también el tiempo lineal, ¿no? Como estamos acostumbrados a hablar del tiempo lineal, pero bueno, es para otra charla. Marco. Pues sí, coincido mucho con Laura, realmente creo que todo es un proceso. Creo que la primera piedrita en el camino de la manera positiva, o sea, la primera acción que debo hacer es estar dispuesto, porque a veces, ¿verdad? Creo que es el primer paso a dar, estar dispuesto. Y el segundo importantísimo que decía también Lourdes es ser gentil con nosotros mismos en el proceso. Muchas veces ese juez, ese latigazo, ese por qué no lo hice, por qué lo volví a hacer, por qué volví a caer, por qué se iba bien, porque somos nosotros mismos. Muchas veces la gente, a veces me veo en un espejo y ay, qué gordo estoy, ay, qué esto, qué el otro, y la gente tal vez ni siquiera nota eso, y soy yo mismo mi propio juez, el que yo mismo me veo de esa forma. Entonces creo que ser gentil en cualquier proceso es la llave a poder ir avanzando, tener resultados maravillosos. Si estoy con temas de ansiedad, bueno, empezar a conocerme, el autodescubrimiento, empezar a ver dónde estoy, qué es lo que quiero, cómo puedo mejorar. ¿Cómo puedo ser mi mejor versión? Porque yo creo que efectivamente nosotros como seres humanos tenemos la responsabilidad, o por lo menos desde mi opinión personal, es estar haciendo constante trabajo para ser mi mejor versión, porque somos entes de cambio, estamos constantemente rodeados de personas, de absorbiendo energía, creencias, estímulos, estamos proyectando, estamos en tantas cosas que realmente si nosotros no vamos mejorando y cambiando en esa espiral que decía la compañera, vamos a quedarnos en un estado donde no vamos a avanzar nunca, porque es lo que conocemos, así fue lo que yo vine, y lamentablemente, como ustedes ya lo saben, hay gente que vive así, hay personas que yo nací para esto, es lo que me tocó, el sistema familiar es el mío, qué pereza cambiarlo, qué pereza ser esa oveja negra que decide y elige ir por otro camino, qué cansado, y no, en lugar de ser realmente ese buscador que siempre hay en todo sistema, y empezar a cambiar, a llevar esa luz a su vida, ¿verdad? Entonces yo creo que realmente, para cerrar, ser gentil en el proceso, el tiempo que tenga que llevar, a veces la mente no tiene un tiempo cronológico, la energía no trabaja de un tiempo cronológico, entonces simplemente vivamos un día a la vez, en el aquí, en el ahora, y con la decisión de que estoy en un proceso, y que debo ser gentil, paciente y amoroso, y verme siempre a través de la mirada del amor. Porque cuando estamos en una situación muy cruel o muy extraña, simplemente preguntémonos, ¿qué haría el amor en esa situación? ¿Qué haría el amor realmente? Y el amor siempre va a ser de una forma, y no un amor romántico, un amor incondicional, un amor que realmente me eleva, un amor que vibra en alto, un amor que conecta con lo mejor que está ahí para mí. Entonces, con una mirada con amor, todo lo que sea que veamos desde esa mirada, todo va a ser un gran aporte, va a ser un aprendizaje y lo más importante para mí va a ser de una forma amorosa. Qué lindo, gracias Marco. Gracias Marco. Nati, como para ir cerrando también. Divino, Marcos, me quedo ahí con lo que decís. Me encanta esta cosa del amor incondicional para con uno, primero para con uno, que nos permite estar en el aquí y ahora y en la posibilidad del cambio y empezar a reconocernos y a reconocer justamente lo que sí podemos con lo que tenemos. Así que el amor incondicional, esto de ser vulnerables, que también había dicho Lourdes, ¿no? Porque tiene mala prensa también. O sea, el hecho de nosotros sentirnos como, está conectado con la debilidad, ¿no? Como que lo conecta con que uno es débil si vive las emociones, y si siente el miedo y lo vive, si siente la ansiedad y la vive, ¿sí? Como que no, tenés que ser fuerte, ¿sí? Como un mandato de que eso no hay que vivirlo. Bienvenido sea, nos está trayendo muchísima información de manera amorosa, aunque nosotros no lo veamos desde ese lugar. Así que bueno, gracias, pero muchísimas gracias, un placer, maestros, tenerlos aquí en este espacio, y bueno,
Vamos a ver qué otra charla, ¿sí? Desde qué otro lugar vamos a encontrarnos, ¿sí? Aquí en Universa, tu lugar en el infinito. Nos dejan mensajes, todos los que quieran, ¿sí? Nos ponen me gusta, todo lo que ustedes ya saben hacer. Nos siguen en nuestras redes, que aquí las vamos a dejar aquí abajo. Y bueno, gracias, gracias.